El gobierno resolvió esta tarde poner suma urgencia al proyecto de adaptabilidad laboral que se encuentra en el Senado y anunció una indicación que propondrá ahora una jornada laboral de 41 horas a la semana, pero con flexibilidad. Para hablar de este tema, además de la aprobación de la ley corta antiterrorista, nos acompaña el presidente del Senado, Jaime Quintana. Senador, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Andrés? Patricia, muy buenas tardes. A ver, lo primero, esta suma urgencia que le pone el gobierno a su proyecto de ley de adaptabilidad laboral, junto con esta indicación de presentar una jornada laboral semanal de 41 horas. ¿Qué le parece? Bueno, lo más probable es que el gobierno ha hecho encuestas y ha medido que la propuesta de la diputada Camila Vallejo tiene bastante respaldo ciudadano, porque hay que recordar que Chile es de los países que tiene la mayor cantidad de carga laboral en la semana. Y claro, esta discusión si finalmente esto incide en la productividad o no, la verdad que hay que recordar que el año 2005, gobierno del presidente Lagos, cuando se hace una importante reducción de la jornada laboral de 48 a 45 horas, finalmente la productividad aumentó. Entonces, es parte del debate que hay que hacer hoy día y yo siento que el proyecto del gobierno de adaptabilidad laboral va en una línea muy distinta a lo que ha planteado la diputada Vallejo, que es una rebaja integral para todos los trabajadores. Aquí más bien se está haciendo en el marco de una adaptabilidad bien acotada a quienes pueden negociar directamente empleador con el trabajador. Sí, en ese mismo sentido, senador, ¿qué le parecen las palabras del presidente Sebastián Piñera? Él publicó ahí en su cuenta de Twitter que esta reducción de jornada tiene que ser con flexibilidad, con responsabilidad, para no afectar empleo ni salarios, que se va a aplicar gradualmente, que va a generar 350.000 nuevos empleos. En cambio, el otro, refiriéndose al de la diputada Vallejo, mantiene rigidez y destruye empleos. Yo creo que esto hay que analizarlo con bastante premura, sin la calculadora, reitero, sin encuestas necesariamente sobre la mesa, que hay que escuchar a los expertos, hay que mirar naturalmente al mundo productivo, al mundo del trabajo y ver realmente cuál puede ser todo impacto. Aquí es el gobierno el que se apresura y el que finalmente entra en una competencia con el proyecto de la diputada Camila Vallejo, pero te insisto, estamos hablando de proyectos que van en una línea bastante distinta. No es lo mismo tener una rebaja, como lo plantea el gobierno, adaptabilidad laboral o flexibilidad, como reza ese proyecto en un país, ¿no es cierto?, como Finlandia o Dinamarca, que tienen niveles de desigualdad muy por debajo de lo que tiene Chile, a la realidad nuestra, donde quienes pueden negociar colectivamente es apenas un 20%. Senador, uno podría ver quizás ciertas diferencias en Chile Vamos en cuanto a lo que mencionaba Patricia del Twitter del presidente de la República y también lo que revisamos recién aquí en Canal 24 Horas, declaraciones, por ejemplo, del senador Andrés Alamán, también del diputado Patricio Molero, en cuanto a que esta idea, este planteamiento del gobierno hay que conciliarlo con lo postulado por Camila Vallejo hace ya un tiempo con esta jornada de 40 horas. Habla de conciliar, en el sentido, ¿hay una suerte de acercamiento, por lo menos en el rubro parlamentario, uno podría decir? Es probable que se pueda conciliar. Yo creo sí que apuntan a dos ámbitos distintos. Hay uno que garantiza una reducción completa para todos los trabajadores en una cantidad importante de horas a la semana, que además da cuenta de los procesos productivos nuevos, de la robotización, de la mecanización del mundo del trabajo, de muchos empleos que van a ser sustituidos en un mediano plazo. Además, el proyecto de la diputada Vallejo se hace cargo también de una cierta gradualidad, por eso que son proyectos que no apuntan al mismo nicho, donde los beneficiarios no van a ser necesariamente los mismos, y por eso yo creo que aquí lo peor es apresurarnos y entrar en una suerte de competencia, porque cuál proyecto es más popular. Yo creo que eso no es lo serio y lo sensato, es lo que siempre le hemos dicho al presidente. Creo que hay que mirar más la evidencia, más que las encuestas a cada minuto. Senador, a ver, usted mencionaba justamente que hay estudios de la última rebaja de la jornada laboral del año 2005 de 48 a 41 a 45 horas, que no tuvo mayor efecto en el empleo, en los sueldos, en la productividad, pero los mismos expertos, muchos que han realizado estudios que dicen lo que usted menciona, dicen que, ojo, este año 2019 hay dos fenómenos que hay que ponerle un poquito de atención, que no es quizás el mismo escenario laboral del año 2005. Estamos hablando del fenómeno de la migración y también del fenómeno de la automatización laboral. Incluso para ser súper riguroso, Andrés, yo le agregaría un tercer fenómeno que hay que poner en la discusión, si uno quiere hacer una discusión seria, es todo lo que viene con el debate de la
de la reforma previsional, que está a algunas semanas de llegar al Senado, donde también el incremento, ¿no es cierto?, en los puntos de cotización que es de cargo del empleador, también hay que mirar cuál es el efecto que eso tiene en el mundo laboral. Si uno tiene que ser serio, tiene que poner en el contexto todos estos elementos y tomar la mejor decisión. Por eso yo creo que apresurarse, porque hay un proyecto que aparece disparado en la encuesta, a mí no me sorprende para nada. En los recorridos que uno hace por todo el país, la gente le plantea, nuestra jornada laboral está muy por sobre el promedio de los países de la OCDE, por ejemplo, y nuestra productividad no es precisamente de las mejores. ¿A su juicio el gobierno se está apresurando? Yo creo que este es un elemento, es un debate que hay que hacerlo en serio, serenamente y con todos los elementos sobre la mano. No porque ayer era popular, ¿no es cierto?, la agenda corta, la llamada agenda corta antidelincuencia o terrorista, y hoy día puede ser popular esto, nos apresuramos a cambiarnos de caballo. Yo creo que todos los temas hay que mirarlos en su verdadera dimensión, en el contexto y en la perspectiva que tienen. Y hay que dejar que los procesos maduren. Estos dos temas están hoy día en el Parlamento y hay que ver cómo evoluciona cada uno de ellos con serenidad, con reflexión, escuchando a la academia, tomando toda la evidencia que está sobre la mesa para proteger el empleo, proteger a los trabajadores y, por supuesto, proteger también la inversión, que es muy importante en el país. Claro, para entenderlo bien, cuando usted dice que se apresura y menciona ahí también la ley corta antiterrorista, ¿es buscando un efecto comunicacional? O sea, yo creo que nadie debiera sorprendernos, ¿no es cierto?, que el gobierno semanalmente, y probablemente es el problema por el cual el gobierno baja significativamente en las encuestas, porque está encima de todos los temas, porque finalmente los ministros no alcanzan a encaminar un tema, a desarrollarlo, cuando ya está el presidente bajando la línea. Probablemente uno dice ahí, a lo mejor aparece una encuesta, aparece un dato, y por eso el gobierno va en una determinada dirección. Yo digo, el gobierno tiene que más bien ceñirse a lo que es su programa de gobierno y ver cómo va avanzando en los distintos temas. Aunque considerando que, según las encuestas, este tema de rebajar la jornada laboral por lo menos aparece bien evaluado por la ciudadanía, ¿no se debiese tal vez aquí aplicar un poco de acelerador? Yo creo que el tema de la encuesta hay que tomarlo en consideración, pero no debe ser el elemento que determina finalmente la agenda política cotidiana de un gobierno. Yo creo que es un elemento a considerar, pero también lo es la mirada política del propio gobierno, de sus partidos, de la academia, del Congreso, de la oposición, de todo. Creo que eso es lo que muchas veces hemos echado de menos en política exterior, en tantos temas donde nos apresuramos, el tema migración, donde claramente no estamos haciendo el trabajo bien. Aquí se dijo que se iba a controlar la migración, sin embargo ha llegado mucho más personas en los últimos años. Finalmente esto no ha estado del todo regulado. El próximo día esperamos también como Senado intervenir en esa discusión de manera serena y reflexiva para buscar la mejor legislación posible. ¿Cuál va a ser la postura de la oposición, senador, ya aprobada en general la ley corta antiterrorista? Me imagino que después de lo que sucedió ayer, ahora quizás van a ir a los puntos donde más les interesa por lo menos a la oposición hacer más cambios respecto a lo que propone el gobierno. Así es, Andrés, yo no dramatizaría en lo más mínimo lo que ocurrió ayer en la oposición, es que haya habido votos a favor, en contra, abstenciones. Eso ocurre con el gobierno, con Chile Vamos, con la oposición todos los días. A mí me preocuparía, por ejemplo, que en el tema pensiones la oposición apareciera en el Senado dividida. Me preocuparía que en reforma tributaria la oposición en el Senado apareciera dividida. Me preocuparía que en este tema de ley antiterrorista, cuando venga la ley integral, grande, a fin de año, ojalá la oposición apareciera dividida. Pero en este proyecto, que es un recurso procesal, más bien dicho, un artículo procesal bastante acotado que no tiene nada que ver con cómo prevenimos hechos de violencia terrorista como los que se ha conocido en Santiago en el último tiempo. Más bien aquí, si uno leyó con atención ayer y escuchó lo que dijeron los senadores de gobierno, Chile Vamos, claramente lo que el gobierno busca con esto es aplicar esta normativa terrorista en la Araucanía, y eso claramente significa generar un mayor conflicto en lugar de solucionar las cosas. Claro, pero desde esa perspectiva, y recojo ahí lo que eran las declaraciones que daba hace algunos días el senador Huenchumilla, el día miércoles, cuando originalmente se iba a votar esto. Él decía que la centroizquierda se equivocó y esperaba, tal vez en cierta medida, que actuara la oposición de manera más unida frente a este tema. Yo no comparto en que en todos los temas, todos los días, la oposición tenga que aparecer unida, más aún cuando se trata de una iniciativa que es del gobierno, que a juicio todos los penalistas que estuvieron en la Comisión de Constitución, que escuchó el senador Huenchumilla, mostraron en evidencia de que esto no va a permitir evitar hechos dolorosos, deleznables, como los que todos hemos condenado y que ocurrieron el pasado 25 de julio. Te insisto, yo creo que lo que me preocuparía a mí es que en la reforma integral larga antiterrorista ahí tuviésemos diferencias. ¿Y cuáles son los cambios principales que ustedes van a proponer justamente para que, como dicen ustedes, esta ley corta que propone el gobierno al final
sirva, en el fondo, para actuar frente a delitos terroristas? Bueno, nosotros creemos que lo primero, y tal vez lo que echamos de menos en un documento que intentó ser un acuerdo hace algunos días atrás, pudiéramos consensuar bien lo que vamos a entender por delito terrorista, que es aquel que infunde temor en la población, de una manera bastante extendida, en un sector de ella, acciones violentas en esa dirección, que buscan también alterar el orden establecido y el sistema institucional democrático. Evidentemente, todo eso en el mundo es considerado terrorismo, y nosotros creemos que Chile necesita una legislación terrorista que se haga cargo también de la dimensión hoy día de la era digital, de otro tipo de terrorismo. Esto no es como ocurría en el pasado. Hay que recordar además que la legislación que se modificó mínimamente ayer, que no va a servir para prevenir hechos de estas características, una legislación que viene del año 84, que está pensada más bien en la lógica de la dictadura del enemigo interno. Eso no es un invento mío, o sea, está escrito así. Y por eso que ha tenido apenas 2 modificaciones significativas, la del 92 con las leyes cumplido y la del presidente Piñera 1, ¿no es cierto?, cuando quita la presunción, que a juicio de algunos estudiosos deja incluso más ineficaz aún la norma para poderla aplicar. Senador Jaime Quintana, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Con mucho gusto, muy buenas tardes. Andrés, Patricia. Mano a mano.